Hola a todos, bienvenidos al Ateneo número 596 en el que daremos inicio al track de capacitación. Mi nombre es Carolina Vargas, soy médica clínica y residente de informática en salud y en esta oportunidad vamos a abordar el tema de capacitación de usuarios para el uso de la historia clínica electrónica. Antes de iniciar, recordemos que esta presentación es una iniciativa del Hospital Italiano de Buenos Aires dentro de una instancia de aprendizaje del programa de residencia de informática en salud. Entre los contenidos que vamos a desarrollar, veremos una breve introducción sobre capacitación e historia clínica electrónica y nos vamos a enfocar en las barreras de su adopción y su uso. Luego revisaremos algunos artículos, vamos a mencionar cómo se realiza la capacitación en historia clínica electrónica en nuestro hospital y finalizaremos con algunas conclusiones y un cierre. Entonces, para empezar, la capacitación en el marco de los proyectos de informática en salud forma parte de la fase de implementación y constituye una estrategia de acompañamiento para la gestión del cambio en las organizaciones sanitarias. Pero para capacitar eficientemente es necesario tener en cuenta algunos puntos. Por ejemplo, comprender el contexto político institucional de la organización, tener una visión de cambio institucional global y no como un simple medio para lograr un objetivo puntual, no esperar grandes efectos o efectos de tipo inmediatos por aplicar programas de capacitación rápidos, discriminar correctamente los problemas que requieren capacitación, incorporar procesos de evaluación para analizar obstáculos y resultados, y entonces, para capacitar se debe tener en cuenta múltiples aspectos y además se debe tener planificada una estrategia adecuada que acompañe a los usuarios a llevar a cabo un uso eficiente de los sistemas, las herramientas o los recursos que se implementan. Como sabemos, con el desarrollo de la tecnología es que aparece la historia clínica electrónica en los sistemas de salud. La historia clínica electrónica, entendida como un repositorio clínico común de toda la vida de un paciente, integrado por múltiples sistemas y componentes de información, ofrece muchas ventajas con respecto a lo que son los registros basados en papel. Por un lado, mejora la accesibilidad y disponibilidad de los datos de los pacientes, posibilita la visualización simultánea de la información por múltiples usuarios, facilita la comunicación con otros profesionales y con los pacientes, permite agregar datos, permite acceder a bases de conocimientos y además permite integrar herramientas de soporte a la toma de decisiones clínicas. Pero a pesar de todos estos potenciales beneficios en lo que es calidad, eficacia, seguridad, organización, coordinación de los servicios de salud, em, la implementación de una historia clínica electrónica también ha traído a lo largo de todo este tiempo consecuencias no deseadas en los usuarios, que serían el estrés y el agotamiento por una carga de trabajo cognitivo. Y esto se da vinculado principalmente a lo que es la falta de facilidad de uso de la historia clínica electrónica. El uso lo definimos como la utilización diaria y comprensión de las funciones de la historia clínica electrónica para respaldar el desempeño de tareas y actividades relacionadas con la práctica clínica. Los usuarios en general invierten gran cantidad de tiempo en documentar los encuentros con los pacientes, que puede darse de dos formas. Por un lado, se puede reducir el tiempo de interacción con los pacientes cuando la documentación se realiza durante el momento de la consulta, o también se pueden prolongar, si no, las horas de trabajo después de haber atendido al paciente cuando el usuario se queda cargando datos justamente después de finalizar las consultas. Varios estudios demostraron que la productividad de los profesionales mejora con los años de experiencia, pero aún así todo, los cambios constantes en el sistema provocan un desafío continuo y terminan prohibiendo el dominio de todas las funcionalidades del sistema. Entonces, además, si bien conocer el sistema y sus funcionalidades es imprescindible para poder usar la historia clínica electrónica, tampoco es lo único que se requiere para alcanzar la productividad. Cada vez cobra más importancia lo que son los aspectos no funcionales, como son la usabilidad y el nivel significativo de adopción por parte de los usuarios, que se asocian sobre todo a lo que se le llama interacción ser humano-computadora.
Entonces, esto nos lleva a mencionar que entre las barreras de adopción y uso de la historia clínica electrónica nos vamos a encontrar con dos tipos principales en esto de lo que es la adopción y uso. O por lo menos lo que nos interesa mencionar, si bien hay varias barreras más, lo que nos interesa mencionar con respecto a esto, a esta temática puntual. Nos vamos a encontrar con barreras de tipo técnicas, como serían la falta de conocimientos informáticos de los usuarios, la falta de capacitación técnica y de soporte, complejidad y limitaciones del sistema, o también lo que llamamos la imposibilidad de personalización. Esto de la personalización significa la posibilidad de personalizar la historia clínica electrónica de acuerdo a las necesidades personales del usuario o de su perfil, mostrándole lo más relevante o las configuraciones propias y permitiendo obtener de una tecnología común lo que quieren y lo que necesitan para situaciones determinadas o situaciones específicas. Por otro lado, tenemos las barreras temporales, que son o que pueden ser la falta de tiempo prudencial para implementar el sistema y capacitar adecuadamente. Y en total, digamos, todo esto, dicho de otra manera, sería que el uso ineficiente de la historia clínica electrónica se debe en gran medida entonces a estrategias de implementación que resultan deficientes y falta de personalización de los registros, así también como la falta de capacitación de los usuarios. Entonces, partiendo de la premisa de que la insatisfacción con la historia clínica electrónica a menudo se asocia con el agotamiento de los profesionales, vamos a empezar revisando el impacto que posee la capacitación sobre el uso de la historia clínica electrónica. Para esto vamos a empezar revisando el primer artículo que fue llamado La inversión local en capacitación impulsa la satisfacción de los usuarios en la historia clínica electrónica, que fue publicado en el año 2019. Este artículo, diferentes organizaciones pertenecientes a la ARC Collaborative, que es un grupo de organizaciones de atención médica comprometidas con mejorar la experiencia de registros electrónicos de salud, recopilaron datos a partir de encuestas a más de 72.000 médicos, enfermeros, profesionales tanto de prácticas avanzadas como también profesionales residentes, de un total de 156 organizaciones. Entonces, como parte de las encuestas, se preguntó acerca de variables de satisfacción relacionados tanto con lo que es la atención médica como variables relacionadas a la historia clínica electrónica. Por un lado, se preguntó sobre la satisfacción para permitir una atención de calidad, permitir la eficiencia, permitir la atención centrada en el paciente, mantener a los pacientes seguros y sobre la satisfacción también sobre la disponibilidad, funcionalidad, integración interna-externa, tiempo de respuesta, facilidad de aprendizaje y con respecto a los análisis e informes. Entonces, como resultados de este estudio se obtuvo que hallaron una amplia variación en lo que es la satisfacción de los usuarios que utilizan una misma historia clínica electrónica. Dejaron a la vista algunos puntos importantes. En primer lugar, que esta variación se puede dar por diferencias en la experiencia del usuario más que por el propio software. Es decir, que sus experiencias de uso y conocimiento sobre la historia clínica electrónica marcarían una variación en la satisfacción de uso en la historia. Esto nos va a indicar también que no existe un software tan fácil de usar como para eliminar la variación de experiencias. Después, por otro lado, otro resultado fue que la capacitación sobre historia clínica electrónica es el principal predictor de experiencia de usuario positiva y ellos encontraron que más del 89% de los usuarios que respondieron que la historia clínica electrónica les permitía brindar atención médica de alta calidad, también informaron mejor capacitación, más esfuerzos de capacitación o más esfuerzo dedicado a configurar la personalización de la historia clínica electrónica. Otro de los resultados fue que la capacitación de mayor calidad impulsa una mejor atención. Ahí se vio que los médicos que informan una formación deficiente tienen 3,5 veces más probabilidades de informar que su historia clínica electrónica no les permite brindar una atención de calidad. En cuanto a esto, los usuarios expertos en historia clínica electrónica informan
una mayor capacidad para encontrar información clínica crítica en lo que son los grupos de datos de la historia, que cada vez es mucho más accesible, está más disponible. Otro de los resultados fue en cuanto a los estándares de educación, en los que encontraron que las organizaciones que requieren más educación en concepto de lo que son las horas de capacitación de sus usuarios ven mejoras significativas en la satisfacción. Y por último, resultados relacionados a las herramientas de personalización para la historia clínica electrónica, teniendo en cuenta que los usuarios deberían esperar poder personalizar su historia clínica electrónica para que esté alineada con sus necesidades. Entonces, los usuarios que se eduquen en cómo personalizar y se tomen el tiempo para hacerlo, van a informar una satisfacción significativamente mayor. Este artículo entonces concluye que en que tanto el diseño del software que permita satisfacer las necesidades del cuidado de la salud como el uso del software deben progresar en paralelo. Por otro lado, brindar atención de alta calidad en lo que es hoy en día, en el siglo XXI, requiere que los usuarios estén bien informados sobre la tecnología que utilizan a diario y que aquellos que no entiendan la tecnología de los registros electrónicos de salud van a ser parte de una amenaza para lo que es la atención de calidad. Los médicos que informaron haber recibido una sólida capacitación en registros electrónicos fueron significativamente más propensos a informar, que sienten que estos registros les permite brindar atención de alta calidad, y las organizaciones de atención médica deberían invertir en capacitación sobre historia clínica electrónica con un enfoque en la adopción de herramientas de personalización. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar sobre una de las intervenciones o modalidades de capacitación que van a facilitar el uso de la historia clínica electrónica, que es la llamada capacitación basada en simulación. A modo de introducción, para que sepamos cuál es el concepto, este tipo de capacitación se basa en simulaciones que replican escenarios clínicos del mundo real, reproducen flujos de trabajo realistas que permiten el aprendizaje de tareas reales a través de la experimentación en un entorno libre de riesgos y sin resultados negativos para el paciente. Vamos a ir revisando dos artículos que tienen que ver con el tema de la simulación, empezando por este, que es un artículo publicado en 2017 sobre el uso de simulaciones para mejorar el uso de historias clínicas electrónicas, la formación de médicos y seguridad de los pacientes, que es un conjunto de recomendaciones de una conferencia de consenso. El objetivo de este artículo fue crear una declaración de consenso sobre las mejores prácticas para el uso de simulaciones de registros de salud en educación y capacitación. Entonces, entre sus recomendaciones, nos dicen que si el registro electrónico de salud es una herramienta para ayudar a brindar atención, debe poder practicar el uso de esta herramienta con la funcionalidad que espera que se use dentro del entorno clínico real, y a menos que practiques usándolo de esa manera, la verdad es que nunca lo sabrás. Entonces, basado en esa recomendación, esa premisa que ellos aclaran, también se creó la recomendación de que las simulaciones deben ser fundamentales para la capacitación de los médicos y deben usarse para mejorar la comunicación del equipo médico o el equipo clínico, poniendo énfasis en capacitar sobre la atención basada en el equipo. Entonces se remarcó la necesidad de realizar simulaciones en un entorno interprofesional, involucrando no solo a médicos especializados ya, sino también a lo que son residentes y estudiantes de medicina, y también otros miembros de equipo clínico, como pueden ser asistentes, enfermeros, farmacéuticos, entre otros. Después, por otra parte, el segundo artículo es una revisión de alcance publicada en julio de este año, que fue llamada Estado de la evidencia sobre la capacitación en registros de salud electrónicos basados en simulación, que sintetizó la evidencia actual a partir de una revisión sistemática de bibliografía disponible hasta enero del año 2020. En este se incluyeron 24 artículos revisados en total, y el objetivo de la mayoría de estos artículos,
de 14 artículos sobre los 24 totales, era mejorar la habilidad de aprendizaje de los médicos y de los médicos en formación o enseñar habilidades técnicas y no técnicas. Entre los resultados se halló que la capacitación basada en simulación mejora la toma de decisiones médicas, mejora la detección de problemas de seguridad del paciente, el uso de la historia clínica electrónica, mejora la comprensión de su patrón de uso y facilita el aprendizaje. Además, también permitió a los investigadores diferenciar entre los estudiantes con dificultades en el procesamiento de datos de aquellos estudiantes que con dificultades en la adquisición de datos y mejorar la habilidad de comunicación relacionada con los registros de salud. También como otro resultado se destacó que el informe y la retroalimentación, o lo que es llamado el debriefing posterior a la simulación, son componentes importantes y efectivos del proceso de aprendizaje mediante la simulación de atención médica. Otro de los resultados termina siendo que sugieren que la capacitación basada en simulación es aplicable en todo el sistema de atención médica. Los médicos en formación fueron los que formaron el mayor número de participantes de los artículos revisados y esto termina subrayando que en qué se debe promover la adquisición de las habilidades técnicas y no técnicas necesarias para usar la historia clínica electrónica en un entorno seguro antes de que llegue el momento real de los encuentros de atención médica con pacientes reales. Por otro lado, la mayoría de los artículos estuvo dirigido a individuos en lugar de equipos, y si bien el entorno de los registros electrónicos no es el propicio para realizar capacitaciones en equipo, porque en realidad se suelen enfocar más en lo que son usuarios individuales, la realidad es que en entornos clínicos reales, los equipos de atención médica trabajan juntos para lograr objetivos compartidos, es decir, que trabajan en equipos o interdisciplinariamente. Entonces, a modo de conclusión sobre este estudio, podemos decir que la integración de factores contextuales en simulaciones de historia clínica electrónica para crear escenarios realistas es un desafío, ya que por un lado se requiere profesional que comprenda tanto el sistema como también el modelo de atención médica. Después se necesitan también políticas institucionales para garantizar que todos los estudiantes reciban capacitación y que las simulaciones deberían centrarse entonces en equipos. Bien, entonces, siguiendo los conceptos que vimos hasta ahora, debemos saber que en general las capacitaciones sobre historia clínica electrónica se imparten como un componente estándar de incorporación al lugar de trabajo, ya sea desde recursos humanos, para obtener una competencia profesional. Pero la realidad es que también venimos viendo que obtener las habilidades básicas de atención y funcionalidades de una historia clínica electrónica son una base útil para ser enseñadas desde la formación profesional, como podría ser desde la formación de residente. Entonces, en este marco vamos a hablar sobre un estudio que tiene que ver con la capacitación durante la residencia. Este estudio fue denominado Impacto de la capacitación sobre registros de salud electrónicos longitudinales para residentes que se preparan para la práctica en hogares médicos centrados en el paciente, y que exploró la implementación de un plan de estudios de historia clínica electrónica de tipo longitudinal para residentes de medicina familiar. La capacitación que realizaron se basó en casos clínicos y se realizó en 3 cohortes de residentes, que eran un total de 18, los cuales completaron 3 horas de cada trimestre de cada año por un total de 3 años. Y esta capacitación tuvo como objetivo mejorar las habilidades básicas del uso de la historia clínica electrónica y fue evaluado a través de autoevaluaciones en formularios que se realizaron posterior a cada capacitación. El plan de estudios incluía enseñar en un contexto clínico enfocado en la atención y en la eficiencia, que incluía capacitación en mecanografía, en gestión de funciones relacionadas con la comunicación electrónica, tanto con el equipo de atención como con los pacientes. Después, habilidades de uso de la historia clínica durante la consulta, la revisión de información clínica del paciente, de resultados de estudios, funcionalidades del sistema
y la eficiencia clínica y calidad. Entonces, como resultados, si bien el tamaño de la muestra fue reducido, obtuvieron que la capacitación mejoró las competencias sobre el manejo de la historia clínica electrónica que fueron siendo autoinformadas a lo largo del tiempo. También destacaron que la exposición longitudinal o acumulativa de las experiencias de capacitación influye en las tasas de aprendizaje. Bien, vamos a pasar entonces ahora sí a lo que encontramos como capacitación sobre historia clínica electrónica dentro del Hospital Italiano de Buenos Aires. Acá podemos encontrar que se encuentra el curso de capacitación de modalidad virtual sobre historia clínica electrónica entre los cursos que son de inducción obligatorios como parte del programa de educación, que deben completar todos aquellos que se incorporan al ambiente laboral del hospital y que van a requerir un acceso a la historia clínica electrónica. El curso va a constar de 3 niveles según el perfil profesional. El primer nivel es el inicial, que está dirigido a usuarios con acceso de solo lectura, como pueden ser secretarias, auditores o alumnos. El de nivel intermedio, que es dirigido para aquellos profesionales de salud no médicos. Y el avanzado, que es dirigido para profesionales médicos. Al finalizar cada uno de estos niveles, se debe realizar una evaluación por medio de un cuestionario que es el que permite obtener el certificado de aprobación correspondiente que va a dar el acceso automático al ingreso a la historia clínica electrónica. Entonces, si bien este curso está fijo dentro de lo que son los cursos obligatorios de inducción, a medida que se desarrollan en realidad diferentes funcionalidades como parte de nuevos proyectos, es en el momento de esa implementación de esa funcionalidad que también se capacita a los usuarios planificando una estrategia de capacitación personalizada dirigida a diferentes usuarios que van a hacer uso de estas funcionalidades o herramientas nuevas o que se rediseñan. Entonces, por lo general se elabora material de comunicación que se puede difundir de diferentes maneras a través de la intranet del hospital, de correos electrónicos, notificaciones dentro de la propia historia clínica electrónica, cursos virtuales en el campus, que terminan siendo evaluados a través de exámenes de tipo estructurado. También se puede elaborar material para capacitaciones presenciales, como pueden ser folletos o pósters, videos demostrativos, presentaciones. Y las capacitaciones presenciales pueden hacer de dos maneras, tanto en el servicio, en el departamento de informática en salud o en los servicios propios de los usuarios que requieren la capacitación. Y se utiliza todo tipo de material que veníamos mencionando antes. En el caso de necesitar una simulación de un caso, se utilizan pacientes de prueba dentro de la historia clínica electrónica. Y también se posee un circuito de mesa de ayuda que va a permitir que todos los usuarios que tengan cualquier tipo de duda puedan hacer puedan solicitar una capacitación, o sea, expresar su duda y recibir de parte nuestra una capacitación a demanda para reforzar algunos conceptos y dar soporte. Otro punto importante a saber es que el desarrollo de las funcionalidades para historia clínica electrónica se tratan de pensar y diseñar idealmente con herramientas de diseño UX y en conjunto con expertos de esa área y que se realizan testeos con profesionales para lograr el desarrollo de una herramienta más intuitiva y de máxima usabilidad. Bueno, a modo de conclusión sobre este Ateneo, podemos decir que la educación y capacitación son requisitos previos esenciales para una implementación exitosa de los sistemas de información de salud, como lo es la historia clínica electrónica. Las complejidades de los nuevos sistemas y las funcionalidades cambiantes a través del tiempo pueden requerir que los usuarios dediquen tiempo y esfuerzo para dominar los nuevos sistemas. La capacitación debe ser planificada con estrategia, ofreciendo herramientas que cubran la incertidumbre de los usuarios, sus necesidades para un correcto uso del sistema dentro de esto, considerando aquellos puntos referidos a las funcionalidades de la historia clínica electrónica, pero también a lo que es el flujo de trabajo o modelos de atención médica. Y recordar que debemos reforzar las habilidades técnicas o informáticas de los usuarios para poder hacer un uso eficiente de los sistemas implementados. Además, también es de importancia
que se realicen las evaluaciones post-implementación que nos permitan evaluar el uso de la historia clínica electrónica. Nos deberíamos preguntar de qué manera están usando la historia, si la utilizan como nosotros habíamos diseñado, como habíamos planificado, si la están utilizando con todas sus funcionalidades o si hacen algo diferente, si encontraron algún atajo que hayan descubierto y nosotros desconocíamos. Y a través de toda esta forma de evaluación vamos a poder tomar conciencia de la utilidad tanto del sistema como también de la capacitación que hemos realizado. Y también poder pensar mejoras futuras y sobre todo poder enfocarnos en permitir la personalización de la historia clínica electrónica según el rol de usuario o de área jerárquica y brindarme una mejor experiencia. Entonces, por todo esto, creo que es extremadamente importante que las organizaciones ofrezcan una capacitación integral que sea realizada antes de la implementación, pero también que sea realizada durante y después de la implementación y que se pueda lograr una educación de tipo longitudinal. Esto para poder ir permitiendo que se refuercen las habilidades y el aprendizaje del profesional de salud y que se optimice realmente el trabajo asistencial. Bueno, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá y los invitamos el próximo jueves al siguiente Ateneo que va a llevar a cabo el licenciado Javier Castro, quien nos va a hablar sobre soft skills como una necesidad en informática en salud. Muchas gracias.